Buenos días, buenas tardes, depende de cuando estén mirando este video. La idea era poder grabar y compartir con los alumnos de la Universidad de La Matanza la unidad sexta del programa de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, referido a el derecho financiero, la vinculación con las distintas ramas, el derecho tributario, y luego los aspectos de la codificación, la interpretación de las normas tributarias, la aplicación en el tiempo y en el espacio. La idea era que en 40 minutos recorramos todos los puntos de esta unidad 6, haciendo hincapié en quizá los últimos 3 puntos de interpretación, aplicación de la ley tributaria en el tiempo, que pueden ser los que presenten mayor dificultad y seguramente los que les sean más útiles para las unidades del programa que siguen a continuación. Yo preparé un PowerPoint, intentaré compartirlos con ustedes para que vayamos recorriendo entre los dos todas las filminas o los slides que contiene esta unidad. La unidad es la sexta, habla del derecho financiero, del derecho tributario y de estos principios generales. Me gustaría empezar por un concepto de derecho financiero, que es el que está en la mayoría de los libros de finanzas. ¿Qué es el derecho financiero? ¿Cómo se puede dar un concepto de este derecho financiero? Y bueno, el derecho financiero es el derecho que regula la actividad financiera del Estado y demás entes públicos que se dirigen a obtener los ingresos para realizar los gastos que sirven al sostenimiento del desarrollo del Estado. Adelanto que tanto los ingresos como los gastos no son, digamos, materias que se escindan una de otras, sino que están íntimamente relacionadas en la ciencia de la actividad financiera del Estado. ¿Cuál es el contenido de este derecho financiero? Y en relación a los ingresos, el más preponderante, al que le dedicamos más estudio, obviamente es el derecho tributario. Pero también el derecho financiero contiene todo el aspecto del derecho patrimonial público y el derecho al crédito público. El crédito público que ya lo hemos visto con profesores anteriores y que está anteriormente en el programa. Con relación a los gastos, y tenemos el derecho presupuestario, ¿no? El presupuesto como instituto esencial de la actividad financiera del Estado, que también lo desarrollamos anteriormente, creo que fue el doctor Jean Paoli quien lo desarrolló. Bueno, ¿cuáles son las relaciones con otras ramas? ¿Se trata de un derecho autónomo? ¿Cómo son estas cuestiones? Bueno, sabemos que el derecho financiero, incluso por su contenido variable, se dice que es muy heterogéneo. O sea, las ramas y los temas que los componen son muy variados. Tiene un aspecto jurídico, tiene un aspecto social, económico y político. Es imposible al derecho financiero sacarle esas notas sociales, económicas y políticas. Fíjense en los temas de actualidad de la pandemia, cómo el derecho financiero envuelve la totalidad de los aspectos de la ciencia de las finanzas. Es decir, cuando el Estado propone un gasto, cuando piensa en un recurso para sostener ese gasto, bueno, es todo el derecho financiero que se está moviendo con ramas muy variadas, pero sí podemos
trazar notas comunes y que todas estas notas comunes indudablemente forman parte de un derecho público. El derecho financiero es un derecho público, tiene un componente muy fuerte del derecho constitucional, una de las principales fuentes del derecho financiero es la propia Constitución, derecho administrativo también, y así con varias ramas, siempre del ámbito público. Lo que es la autonomía de este derecho financiero, los autores se preguntan y tratan de elaborarla. Esta autonomía es a los fines didácticos. ¿Qué significa que es a los fines didácticos? Que es a los fines de su enseñanza, de su estudio. Pero obviamente, esta rama, como muchas de las otras, no puede bastarse a sí misma. Metiéndonos en el derecho tributario. El derecho tributario, como bien señala Villegas, es el conjunto de normas que regulan los tributos en sus distintos aspectos. Acá ya nos metemos en la estrictamente materia tributaria. Dejamos a este derecho financiero como un género que contiene a este derecho tributario. El aspecto jurídico regula el concepto tributo como concepto genérico. ¿Es autónomo este derecho tributario? Bueno, es autónomo el derecho tributario sustantivo, que es el que regula la obligación tributaria con su núcleo, con sus elementos, objetivo y objetivo, entre el objetivo material, el espacial, el temporal, el cuantitativo. Esa parte del derecho tributario es autónoma, ¿sí? Fíjense que la segunda parte del artículo 1 de la 11683, que a mí me parece atinado ya transcribirlo en el slide, refiere que en la interpretación de las disposiciones de esta ley y en las impositivas, se atenderá al fin de esta y su significación económica. Y excepcionalmente, cuando no se pueda desempeñar su alcance, puede recurrirse al derecho privado, pero se recurre al derecho privado de manera subsidiaria, pero obviamente en muchos aspectos deben recurrirse y utilizarse sus instituciones. Sin embargo, el derecho tributario es autónomo. Hay conceptos distintos para el derecho tributario y para el derecho privado. Por ejemplo, el concepto de venta que realiza la ley de IVA es distinto al del derecho privado, o el derecho tributario puede adoptar algún sujeto que no tenga una personalidad jurídica en el derecho privado. Por ejemplo, en materia tributaria las sucesiones son contribuyentes, la continuidad del causante. Por lo tanto, es un sujeto para el derecho tributario, pero no tiene una personalidad jurídica para el derecho privado. Ahí podemos ver una nota también de esa autonomía. ¿Cuáles son las divisiones de este derecho tributario? No me voy a detener mucho porque son, si uno ve el programa, continúan, digamos, como unidades de este programa de finanzas públicas y derecho tributario. El derecho tributario sustantivo, el derecho tributario formal o administrativo, constitucional, que es la unidad que viene, el procesal, el penal, el internacional. Estas son las distintas divisiones de este derecho tributario. La codificación. Bueno, ¿qué es la codificación? Bueno, la codificación es la sistematización de las normas de una rama en un solo cuerpo. Esa puede ser una definición. Pero en materia tributaria tiene varios detractores esta codificación. ¿Por qué? Porque señalan, con mucha razón, que la materia fiscal es cambiante. Por lo tanto, tratar de reunirlas en un cuerpo normativo
tiene la desventaja que rápidamente queda desactualizado. En favor de la codificación en materia tributaria, bueno, se levantan las voces que señalan todas las ventajas que trae la sistematización. Favorece obviamente la aplicación de la norma, el estudio, el desarrollo jurisprudencial. Uno, la facultad cuando es estudiante, obviamente tiene simplificada la materia si en un código está contenida el mayor desarrollo de esa materia. Si uno tiene que buscar en las leyes, en cuerpos separados, eso obviamente no favorece el estudio. Y en materia tributaria, a nivel nacional, les anticipo que no tenemos una codificación. Hay tres tipos de codificación. Una codificación limitada, donde solamente integra el código las partes generales, que son las menos cambiantes. Una codificación amplia, donde integra el código una parte general. Hay tributos, pero no están las alícuotas, como pueden ser la codificación adaptada por las provincias de este país. Y la codificación total, donde se contempla la parte general, los tributos y las alícuotas. ¿Qué sucede en otros países? Y muchos países, me animo a decir la mayoría, tienen un código fiscal. Estados Unidos, Francia, México, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, España, Uruguay y Venezuela. Son países que tienen código fiscal. En Argentina, ¿cuál es la experiencia? A nivel federal, a nivel nacional, no tenemos un código fiscal. ¿Qué tenemos? Tenemos la ley 11.683 con sus cantidades de reformas que no constituyen un código, sí tiene una gran cantidad de normas aplicables a todos los tributos nacionales, pero como, y vuelvo a remitirme al programa, si uno quiere hacer el estudio completo de esta materia a nivel nacional, tiene que recurrir a esta ley, si se quiere, más de procedimiento, que es la 11.683, con contenidos sustantivos también. Regula el tema del pago, regula los sujetos, regula la compensación. Pero si uno quiere desentrañar el hecho imponible de cada uno de los tributos a nivel nacional, tiene que recurrir a la ley del impuesto a las ganancias, la ley del impuesto al valor agregado, la ley de bienes personales. Por lo tanto, ya necesita dos cuerpos normativos. 11.083, para regular la aplicación, y donde está el hecho imponible es la ley propia que regula cada tributo a nivel nacional. Las provincias, como dije, sí han avanzado en esta codificación. La primera de ellas fue la provincia de Buenos Aires, donde ya, o mejor dicho, en 1948 avanzó con un código fiscal realizado por Harach. Y las provincias sí tienen un código fiscal, tiene una codificación amplia, porque tiene una parte general, el libro primero, y los tributos en el libro segundo, en la parte segunda, sin las alícuotas. Es decir, en las provincias requiere que todos los años se dicte una ley impositiva anual que contiene básicamente las alícuotas. Y esta es la ley que se renueva año a año, tratando de que el código fiscal se mantenga estable. En los municipios, en los más de 2.000 que tenemos en este país, ocurre de manera similar a las provincias. Quiero decir, de manera similar. Hay una ordenanza fiscal con la parte general, procedimental y los tributos o las tasas, y una ley tributaria anual, también municipal. Ordenanza fiscal, ordenanza impositiva, son los nombres que se le asignan a estos cuerpos normativos municipales. En Argentina, bueno, hubo
proyectos, hubo intentos de codificar, pero no tuvieron éxito. Recuerdo una experiencia en 1999, que fue un anteproyecto realizado por entonces el titular de la DGI, Silvani, que era bastante poco garantista, por así decirlo, ya que suprimía el Tribunal Fiscal y volvía a insertar en este Código Tributario Nacional que no llegó a dictarse la regla del sueldo repet, pero no tuvo éxito alguno los intentos a nivel nacional. Sí, hay modelos de código tributario para América Latina, que son referentes, que son, como el nombre lo dice, modelos para ser utilizados, pero a nivel nacional no hubo, sigue estando en el debe la posibilidad de un código a nivel nacional. La experiencia del digesto, el digesto intentó, intentó, pero en realidad sistematizó todas las normas argentinas por materias, se tradujo en la ley 26.939, pero se ha mantenido desactualizado. Por lo tanto, continúa en vigencia y se están actualizando las leyes con un régimen numérico. El digesto no ha tenido actualización alguna, por lo tanto se ha dejado de tener como referencia. Sí es un intento sistematizador de los más importantes que tuvo el país, pero hoy ha quedado desactualizado y está quedando en desuso. Vayamos a temas que quizá pueden presentar más alguna dificultad, que son los temas de interpretación de las normas, la aplicación en el tiempo y en el espacio. Vamos con la interpretación de las normas tributarias. ¿Qué es la interpretación? Bueno, interpretar es desentrañar el verdadero sentido de la norma, para ver si los hechos que suceden en la realidad encuadran en esta hipótesis abstracta. Cuando se interpreta, se verifica si el hecho aplica en la norma. Obviamente que esta interpretación es la tarea de cualquier persona, cualquier abogado, cualquier juez, cualquier legislador, y no es propia del derecho tributario. Por eso yo puedo empezar diciendo que en el derecho tributario, bueno, son leyes como cualquier otra, pero sin embargo hay ciertas particularidades en esta materia que las voy a destacar por sobre las otras, por sobre los otros métodos interpretativos. Hay diversas clases de interpretación. La interpretación de la norma que puede hacer la doctrina, que esto se refiere generalmente a las voces de los distintos actores con conocimiento de la materia, que opinan respecto de la interpretación que debe darse una norma, o la jurisprudencial, que es la que realiza el Poder Judicial a través de sus fallos, y la auténtica, que el nombre viene o proviene de que es la realizada por el propio Poder Legislativo, es decir, el órgano emisor de la ley. En este caso, auténtica también, si nos referimos a normas de inferior jerarquía legal, es la interpretación que hace el propio órgano que la dictó. Pero ya metiéndonos en las particularidades, o quería avanzar con una particularidad, una forma de interpretación es la analogía, que se utiliza en situaciones donde parecería
existir un vacío o una laguna, se recurre a disposiciones que son similares, parecidas, no equivalentes, pero tratan una situación similar, parecida. Pueden complementar la norma que requiere interpretación. Ahora, ¿qué sucede en materia tributaria si yo quiero ampliar por una interpretación a la lógica el estricto sentido de la ley? Y voy a checar con el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, que van a ver en la clase siguiente, que refiere que el hecho imponible de un tributo tiene que estar de forma completa acabada en la ley, todos sus aspectos, el subjetivo y el material. Por lo tanto, aquí les traigo incluso una referencia normativa importante, el artículo 1 de la ley 11.683, que yo vuelvo a citar para que ustedes se vayan familiarizando también con esta ley, señala que no se va a admitir la analogía para ampliar el alcance del hecho imponible de las exenciones o de los ilícitos. Por lo tanto, la analogía en estas, si se quieren, cuestiones, hecho imponible, exención, que es la ocurrencia de la desgravación, o de los ilícitos, que son sanciones, no se va a poder utilizar la analogía. Este segundo párrafo del artículo 1 fue incorporado de manera reciente, o en la última reforma importante que tuvo la ley 11.083. Por lo tanto, les aconsejo que a la ley 11.083 la busquen de un libro que la tenga actualizada, con la última reforma importante, a partir del 2018, por la 27430, o que la saquen de un sitio oficial, Infolec, que la tenga y bajen su contenido actualizado. Hay otros métodos también interpretativos, y son el gramatical o el literal, que refiere al sentido semántico de las palabras. Refiere este método a lo que la palabra significa en un sentido técnico, a su acepción, a lo que podemos desentrañar yendo a su significado que podemos consultar en un diccionario. Y por lo tanto, ese es el sentido que debería darse con este método. El método lógico, que es un método que busca, digamos, una interpretación razonable, apropiada, que debe, algunos dicen que debe estar contenido en todos los otros. El método histórico, que refiere a interpretar la norma teniendo en cuenta los antecedentes, las discusiones, ya sean debates en el Congreso, o los proyectos o las razones invocadas por el propulsor de la norma. En este caso puede ser que sea impulsada por el Poder Ejecutivo, y bueno, sus estudios, sus justificaciones pueden ser sin duda un elemento importante para su interpretación. El método sistemático es el método que refiere a que la norma debe interpretarse teniendo en cuenta que ha sido pensada no para regir de manera aislada, sino para ser complementada con otras disposiciones. Es importante que estas disposiciones no se anulan entre sí. Por lo tanto, ese es el método sistemático, ¿no? La norma integra un sistema y no debe haber interpretaciones respecto que la anulen a la norma. Los métodos a priorísticos, estos sí, aclaro, están descartados en la actualidad, porque fueron métodos pensados cuando en la inteligencia se pensaba que las leyes tributarias eran excepcionales o
odiosas, entonces, en caso de duda, se decía que debe estarse a la interpretación más favorable del contribuyente, esto sería indubio pro contribuyente, o al revés, como toda norma tributaria tiene la finalidad de recaudar, en caso de duda debería estarse a la interpretación más favorable para el fisco, entonces sería indubio pro fisco, y las exenciones, en este caso, deberían interpretarse en el método o pensando en su interpretación más restringida, como son excepciones al deber de pagar, deben interpretarse en un sentido restringido. En materia de exenciones, la interpretación cambió y la Corte ha dicho, bueno, que no es la más acorde interpretar las exenciones por el solo hecho de serlo de una manera restringida. El método teleológico es el método que impone que la interpretación sea teniendo en cuenta el fin de la norma. Y vuelvo a la ley 11.683, que consagra este método y dice que la interpretación en materia tributaria de esta ley, de las leyes impositivas y tributarias, debe hacerse teniendo en cuenta la significación económica, al fin económico. Vuelvo que solo en caso de que sea oscuro o haya dudas, puede recurrirse al derecho privado. O sea, el propio artículo 1 consagra este particular método interpretativo para las normas tributarias. Y esta sí es una particularidad, por lo tanto, que incluso tiene recepción expresa en la ley 11.083. Me quería detener en un aspecto también particular de esta materia tributaria, que básicamente está en el artículo 2 de la ley 11.083, algunos dicen que surge en conjunto del artículo 2 y del artículo 1 de la ley 11.083, que se refiere también a una forma particular, si se quiere, de interpretar la norma tributaria, que es el método de la realidad económica. Yo lo quise separar en un slide para que nos detengamos unos minutos en este método particular del derecho tributario. ¿Qué es la realidad económica? ¿Cuál es esta interpretación por la realidad económica? Y está pensada este método de la realidad económica para en las situaciones donde las partes se sometan a actos que no son los adecuados para realizar lo que quisieron hacer. Se trata de actos, estructuras que no son los apropiados o que no condicen con su finalidad. Por lo tanto, el artículo 2 de esta ley 11.083 dice cuando las partes, podrían ser los contribuyentes o el contribuyente, sometan los actos, situaciones o relaciones a formas que no sean las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la intención económica. Y cuando pase eso, el intérprete va a prescindir, va a correr el velo de estas formas y asimilará el acto, situación o relación a la figura que el derecho le aplicaría, atendiendo la intención real de las partes. Es decir, la interpretación económica es una herramienta interpretativa que tiene el fisco, aunque ya se ha aceptado que debe ser una interpretación que pueda jugar no solo en favor del fisco para desentrañar la verdadera inteligencia de un hecho imponible, sino también a favor del contribuyente, cuando el contribuyente ha adoptado una forma jurídica que es inadecuada. Y yo le agrego que esa forma jurídica inadecuada solo tiene que ver con transitar un camino jurídico que represente un ahorro fiscal. Es decir, la forma o el instrumento jurídico no es
el propio del negocio que se quiere llevar a cabo, sino que el contribuyente recurre a ese camino solamente para producir un ahorro fiscal. Que obviamente después tenemos una discusión muy amplia. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, también hay opiniones que refieren que no debe ser reprochable un esfuerzo legítimo del contribuyente por transitar un camino jurídico que represente la menor carga tributaria. Pero, por lo tanto, Villegas y muchos autores distinguen entonces la intención empírica de la intención jurídica. Y a veces estas dos no coinciden y la interpretación de la realidad económica toma preeminencia por la intención empírica, por la sustancia por sobre la forma. La intención empírica puede definirse como la que se encamina al resultado económico, y la jurídica es por la que se instrumenta. Si esa instrumentación es inadecuada, la realidad económica va a prescindir de esas formas y va a detenerse en la interpretación que prime, digamos, o la intención empírica que ha tenido el contribuyente. Entonces, en la realidad económica, el derecho tributario se interesa por esta operación, esta significación, sin reconocer eficacia creadora de efectos jurídicos tributarios a la voluntad individual si las partes han distorsionado la realidad. A ver, ¿cuál es un ejemplo de esta situación? Y en la parte final de la filmina van a ver un fallo de la Corte, Miracle Mile, del 3 de junio de 2014. Es un fallo que que lo pueden buscar en internet. Yo lo traigo a colación porque acá se aprecia de manera cabal la realidad económica. Es un fallo donde ustedes pueden ver también todo el recorrido que tuvo el contribuyente, porque se desarrolla, los hechos son de fines del año, de la década del 90. ¿Y qué pasó? Se los comento en un minuto. Ahí se aplicó el principio de realidad económica. ¿Por qué? Porque una sociedad le quería vender, que la sociedad era Miracle Mile, le quería vender a Village Cinema los inmuebles que hoy conforman este paseo, este shopping de la Recoleta. Pero ¿qué pasaba? Si la sociedad Miracle Mile los vendía directamente a esos terrenos, al Village Cinema, pagaba el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hizo? Miracle Mile lo vendió a una persona física por un valor muy bajo, 4 millones, paga el 30% sobre 4 millones, y la persona física lo vende a Village Cinema con otra base, 18 millones, con otro precio, el mismo día, pagando solamente la persona física el 1,5. Fíjense que la operación o esa suerte de triangulación se hizo el mismo día y al solo efecto de un ahorro fiscal. Por lo tanto, la FIP determinó el impuesto y la venta la adujo directamente a la empresa Miracle Mile, obviamente a una base imponible correcta y al 30% o al 35% de la ley. Efectos de las normas tributarias en el tiempo, retroactividad o irretroactividad. Sabemos que las leyes rigen para el futuro, son obligatorias si no determinan su vigencia a partir del 8º día. Esta vigencia, bueno, la norma dura indefinidamente o hasta que expresamente tenga acotada su temporalidad, pero se señala
que puede haber una delegación tácita o una expresa. La ley general priva sobre la especial y la posterior sobre la anterior. ¿Qué sucede en derecho tributario? ¿Hay retroactividad o irretroactividad? En el derecho penal, el artículo 18 nos dice que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Por lo tanto, en materia penal hay irretroactividad, salvo que sea más benigna. En derecho tributario se distingue entre propia e impropia. Es propia si hay una retroactividad sobre un hecho imponible finiquitado, y esa no se permitiría, o impropia si es un hecho imponible que se está devengando, y esa sí se permitiría. Pero les resumo esta cuestión en que la retroactividad está permitida en derecho tributario, salvo que afecte un derecho adquirido. Les dejo también un fallo donde hubo retroactividad vulnerándose la capacidad contributiva, que es un fallo que se llama Navarro Viola Herrera Fegas, que lo van a ver en la unidad 7 de capacidad contributiva. Me apuro para terminar antes de los 40 minutos. La aplicación de la norma en el espacio. Respecto a este tema es cómo juega la norma en determinado territorio, cómo se relaciona la norma con el Estado y la persona. Bueno, hay criterios que son subjetivos o personales, que tienen en cuenta el domicilio, la residencia y la nacionalidad de las personas, y objetivos, que tienen en cuenta la fuente de la territorialidad. Si todos los estados eligieran la fuente de la territorialidad, no habría doble imposición. Sucede que los estados no tienen por qué limitar su poder tributario a los hechos imponibles que suceden en su territorio, sino que tienen razones para hacerlo con aspectos personales, como pueden ser el domicilio, la residencia y la nacionalidad. Obviamente, si todos los estados adoptan distintos métodos, se produce la doble imposición internacional, que es mitigada por los tratados que intentan reducirla a su mínima expresión. Respecto a la doble imposición interna, bueno, ya les anticipo que es la doble imposición que se produce dentro de un país. Obviamente la ley de coparticipación, que la van a ver en materia de poder tributario y en la unidad 7, y el convenio multilateral, son sistemas que buscan mitigarla y reducirla. Se me acaba el tiempo de la clase por Zoom. Voy a quedar atento para las preguntas del día de la clase o cualquier otra aclaración. Gracias.